Cordial saludo, mi nombre es Francisco Ricaurte Aguas, estudiante del doctorado en educación de la Universidad UTEL. A continuación presentaré el primer avance de mi proyecto de investigación en la asignatura Entornos Virtuales de Aprendizaje. La educación matemática en contextos rurales enfrenta múltiples desafíos relacionados con el acceso a recursos tecnológicos, la motivación estudiantil y la apropiación de competencias que demandan un nivel avanzado de razonamiento abstracto y gráfico. En particular, la enseñanza de la geometría analítica y específicamente del estudio de la elipse constituye un área crítica en la que los estudiantes del grado décimo suelen presentar dificultades recurrentes para establecer la relación entre expresiones algebraicas y su representación en el plano cartesiano. Estas limitaciones, evidenciadas a través de diagnósticos institucionales, observaciones pedagógicas y resultados de pruebas externas, ponen en manifiesto la necesidad de replantear las estrategias didácticas empleadas en el aula. En este escenario, los entornos virtuales de aprendizaje EVA se perfilan como una alternativa pedagógica innovadora que puede atender estas particularidades de los estudiantes de décimo grado, específicamente los estudiantes de la institución educativa San Juan Bautista del Retiro. Pasemos entonces a describir el problema de investigación. Bueno, el planteamiento del problema revela los desafíos que enfrentan los estudiantes en la geometría analítica. Estos se organizan en tres necesidades claves que guían la construcción de este proyecto. Necesidad uno: el proceso de diagnóstico para encontrar esta necesidad se desarrolló mediante la aplicación de pruebas internas, la observación directa en el aula y ejercicios prácticos relacionados con la resolución de problemas de geometría analítica, específicamente el estudio de la elipse. Esta actividad se realizó durante el primer periodo académico del 2025. eh, Obviamente, los estudiantes de la institución educativa San Juan Bautista del Retiro. Como les decía, una institución rural que está ubicada en el municipio de Mangue, departamento de Bolívar, Colombia. El diagnóstico permitió evidenciar que una proporción significativa, 30 estudiantes, mostró dificultades para relacionar la ecuación canónica de la elipse con su representación gráfica, así como errores frecuentes en la identificación de sus elementos principales, foco, eje, centro. Otra necesidad fue hallada a través de la observación directa del proceso pedagógico y del análisis de producciones matemáticas realizadas a los estudiantes de grado décimo. Esto durante el primer semestre académico del año en curso. Aquí se evidenció una baja motivación y disposición hacia la asignatura de matemáticas. En particular, los estudiantes manifestaron resistencia frente a las actividades que implicaban interpretación de gráficas y trabajos con representaciones algebraicas, lo cual repercutió negativamente en el avance de las competencias esperadas en la geometría analítica. Este hallazgo pone de relieve que el componente afectivo y el motivacional incide de manera directa en el rendimiento académico y en la disposición hacia la adquisición de aprendizaje significativo. Una tercera necesidad se encontró durante el transcurso del primer semestre escolar mediante la retroalimentación de pruebas externas tipo saber y el análisis de simulacros institucionales, que era que los estudiantes presentan dificultades en la lectura e interpretación de información contenida en gráfica. En particular, los resultados muestran que al enfrentarse a enunciados que exigen identificar tendencias, escalas o valores representados en coordenadas cartesianas, una parte importante de los estudiantes incurre en errores recurrentes. Estos hallazgos confirman que las debilidades en la interpretación gráfica constituyen un factor crítico que obstaculiza tanto la comprensión de conceptos de geometría analítica como la resolución de problemas contextualizados en evaluaciones estandarizadas.
Una vez expuesta la problemática, es pertinente formular la pregunta central que orientará pues, nuestro estudio. ¿Qué características pedagógicas, actividades formativas, participación activa, modelos, estrategias, herramientas y tecnológicas, plataformas, herramientas, diseños de interfase, requiere un EVA para potencializar el desarrollo de competencias sobre la resolución de problemas geométricos y aprendizajes sobre la elipse en los estudiantes de décimo grado en la institución educativa San Juan Bautista de Retiro, en Colombia en el presente? Una vez formulada la pregunta de investigación, es necesario situar el estudio en su realidad específica. Es por ello que se describe el contexto sociodemográfico y psicopedagógico de los estudiantes, con el fin de comprender mejor las condiciones en que se desarrolla el proceso de aprendizaje. Bueno, la población objeto de estudio corresponde a 40 estudiantes distribuidos en dos grupos del grado décimo. Dichos sujetos de investigación presentan características que permiten comprender de manera integral las condiciones en que se desarrollan sus procesos de aprendizaje en la asignatura de geometría. En términos sociodemográficos, la mayoría de los estudiantes se encuentran en un rango de edad entre los 15 y los 17 años y corresponden al ciclo de educación media. La distribución por género es de 23 mujeres y 17 hombres, sin diferencias significativas en el acceso a la escolaridad. Respecto a las condiciones familiares, se observa que la mayoría de los estudiantes proviene de hogares de bajos ingresos económicos, en los cuales predomina actividades productivas vinculadas a la agricultura, la ganadería en pequeña escala y al trabajo informal. Estas condiciones limitan en muchos casos la disponibilidad de recursos didácticos y tecnológicos en el hogar, así como el acompañamiento familiar en los procesos de formación. Incluso algunos estudiantes asumen responsabilidades domésticas o laborales adicionales, lo que incide en la regularidad de la asistencia a clase y en el tiempo destinado al estudio. Desde una perspectiva psicopedagógica, los grupos se caracterizan por una heterogeneidad marcada en los estilos de aprendizaje. Se identifican estudiantes con preferencias por aprendizajes de carácter visual y manipulativo, mientras que otros muestran mayor disposición hacia la abstracción simbólica. Este escenario es pertinente para implementar un entorno virtual de aprendizaje, un entorno que contemple actividades interactivas, competencias eh, en la geometría analítica, en la interpretación de gráfica, y que de esta manera se contribuye al fortalecimiento del aprendizaje en el contexto que es rural y un contexto que tiene limitaciones estructurales y tecnológicas. Bueno, conociendo ya las particularidades del contexto en el que se desarrollan los estudiantes, se hace necesario definir los objetivos de la investigación. Objetivos que orientan las acciones y establecen la ruta para responder a las necesidades identificadas. Objetivo general: investigar qué características pedagógicas, actividades formativas, participación activa, modelos, estrategias, herramientas y tecnológicas, plataformas, herramientas, diseños de interfase, requiere un entorno virtual de aprendizaje para potenciar el desarrollo de competencias sobre la resolución de problemas geométricos y los aprendizajes sobre la elipse en los estudiantes del grado décimo en la institución educativa San Juan Bautista del Retiro, en el contexto rural colombiano durante el presente ciclo escolar, con la finalidad de planear y construir un prototipo EVA contextualizado a las necesidades educativas de la población estudiantil. Los objetivos específicos serían identificar las características pedagógicas que debe tener o que debe integrar un entorno virtual de aprendizaje en Google Classroom para el fortalecimiento de las competencias en geometría analítica
específicamente en el estudio de la LICE y en la interpretación de gráficas. Determinar las características tecnológicas necesarias en un EVA en Google Classroom que favorezcan el aprendizaje de la geometría analítica y la interpretación gráfica, teniendo en cuenta las condiciones de conectividad y recursos propios de un contexto rural. Describir y especificar las competencias matemáticas deseadas en los estudiantes de grado décimo, centradas en la identificación y representación de la elipse en el plano cartesiano, así como en el análisis e interpretación de información gráfica. Otro objetivo específico, caracterizar los aspectos psicopedagógicos de los estudiantes del grado décimo relacionados con el aprendizaje de la geometría analítica y el manejo de representaciones gráficas con el fin de diseñar estrategias diferenciadas y motivadoras. Describir el contexto de la institución educativa San Juan Bautista del Retiro. Otro objetivo específico, planear el diseño de un prototipo de EVA orientado a la enseñanza de la geometría analítica y de la interpretación de gráficas, ajustado a las necesidades y particularidades de la población estudiantil de la institución. Y por último, objetivo específico, construir un prototipo de EVA en Google Classroom que potencie las competencias en geometría analítica, ELIXE, y en interpretación de gráficas en los estudiantes del grado décimo de la institución educativa San Juan Bautista del Retiro. Una vez definidos los objetivos de la investigación, es fundamental explicar que este estudio es necesario y pertinente. Bueno, la investigación resulta conveniente porque se origina en una situación concreta que afecta directamente a los estudiantes del grado décimo de la institución educativa San Juan Bautista del Retiro. Las dificultades recurrentes en la comprensión de la geometría analítica, particularmente en el estudio de la elipse y en la interpretación de gráficas. Estas falencias no son triviales, ya que limitan la capacidad de los estudiantes para establecer relaciones entre expresiones algebraicas y representaciones visuales, restringiendo así el desarrollo de un pensamiento matemático más profundo y aplicable. Frente a este panorama, la propuesta de LEVA se plantea como una alternativa pedagógica innovadora. La pertinencia de esta propuesta es fundamental en que responde a las exigencias educativas contemporáneas, en las cuales el uso de las tecnologías digitales ha pasado de ser un apoyo complementario a constituirse en un elemento indispensable para innovar en la enseñanza. Fortalecer las competencias en geometría analítica, con el énfasis en la elipse y en la interpretación de gráfica, no repercute únicamente en la asignatura de geometría, sino que también tiene un impacto transversal en otras disciplinas. ¿Por qué? Porque favorece el razonamiento lógico, la comprensión de información representada visualmente y la toma de decisiones fundamentadas. Eh, el valor científico de este trabajo se sitúa en el ámbito de la didáctica de las matemáticas, porque se propone la integración de un entorno virtual de aprendizaje en Google Classroom como mediación pedagógica en un tema que tradicionalmente se ha abordado mediante explicaciones magistrales y prácticas repetitivas. Al explorar cómo la incorporación de recursos interactivos y digitales influye en el aprendizaje de la geometría analítica y de la interpretación de gráficas. La investigación genera evidencia empírica que puede orientar a docentes e investigadores hacia nuevas formas de enseñanza en matemáticas apoyadas en la tecnología. La utilidad metodológica de esta investigación radica en que trasciende el plano teórico al plantear un modelo práctico y replicable, que es el diseño de un EVA con actividades dinámicas, interactivas y dotadas de retroalimentación formativa. Este modelo no solo puede ser implementado en la enseñanza de la geometría analítica y la interpretación de gráficas, sino que puede adaptarse a diferentes contenidos curriculares, convirtiéndose en una herramienta flexible
para atender múltiples necesidades educativas. De este modo, el proyecto no solo ofrece beneficios inmediatos a los estudiantes de la institución, sino que se proyecta como una guía metodológica para docentes interesados en incorporar entornos virtuales en su práctica pedagógica. Aquí algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias.